Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a ver un resumen sobre el cráneo, generalidades. Espero sea de su beneficio. Muy bien. El cráneo está formado por, por distintos tipos de huesos, pares e impares, que a grandes rasgos el cráneo se va a dividir lo que corresponde a la porción del neurocráneo, que es el que va a alojar al encéfalo. Y aquí se puede observar en la imagen de la izquierda cómo los huesos se encuentran todos desarticulados. Y el viscerocráneo. Aquí se observa una línea como imaginaria que, que va a tener esta función de dividir los huesos del cráneo propiamente dicho, y los del viscerocráneo, que también se incluyen como huesos faciales. Importancias del cráneo: es el encargado de alojar al encéfalo, que ahora sí que es un órgano vital, de los más importantes. Debe de tener una estructura sólida y rígida, como es el cráneo mismo, para que pueda alojar al encéfalo, protegerlo dentro de muchas otras funciones que se realizan. El cráneo va a estar compuesto por distintos huesos. Vamos a ir presentando cada uno de estos. Aquí se observa el hueso frontal, dos parietales, derecho e izquierdo, temporales, los huesos temporales. En una imagen, los huesos temporales, estos corresponderían al esfenoides, y hay otro hueso que es el etmoides, los vamos a ver mejor más adelante, y el hueso occipital. Aquí podemos observar en esta vista posterior los huesos parietales que se encuentran en la parte superior, y se logra observar esta sutura sagital, que la sutura es el tipo de articulación que va a unir a los huesos del cráneo. Un punto craniométrico que es el lambda, y aquí vamos a tener la sutura lamboidea por la forma con una letra griega que es el lambda, entonces de ahí el nombre de sutura lamboidea. Y el hueso occipital. Haciendo como una resección del hueso occipital, podemos ver aún desde una vista posterior lo que correspondería al hueso esfenoides, que prácticamente forma la piedra angular de la base del cráneo. La porción, una porción del hueso temporal, que lo mencionamos aquí al lado. Este es el hueso temporal, pero justamente esta es la porción le llamemos, bueno, de hecho se llama porción petrosa del hueso temporal, por relacionado a piedra. Porción petrosa por piedra, prácticamente es la porción más dura correspondiente al hueso temporal. En una vista superior, en esta vista superior, podemos observar la sutura sagital, que ya la habíamos mencionado previamente. Este punto craniométrico, que corresponde al bregma,
y la sutura coronal, como que si fuera una corona. De ahí el nombre de sutura coronal, que es como que si fuera de esas coronas de las antiguas, que esta sutura va a separar al hueso frontal de los huesos parietales. En esta vista lateral podemos observar, nuevamente repitiendo, el hueso frontal, que también tiene una buena capacidad de aguantar los traumatismos. Posteriormente vamos a ver cómo es la distribución de fuerzas en el cráneo. El hueso parietal, yéndonos hacia posterior, el hueso parietal, que el hueso parietal va a tener, junto con el temporal, va a formar como que este hundimiento, que es una fosa, que es la fosa temporal. Aquí en esta fosa temporal es donde es un poco más débil el cráneo. Por eso muchos cascos, sobre todo, protegen esta área. Más importante aún, que en la fosa temporal atraviesa la arteria temporal, que de hecho ustedes se pueden palpar poniendo sus dedos aproximadamente aquí. Ustedes pueden palpar el pulso de la arteria temporal. Muy bien, los huesos parietales temporales, características del hueso temporal, que aquí se encuentra el meato acústico, o sea, por aquí pasa el oído, y la apófisis estiloides. Y yéndonos hacia posterior, aquí tenemos el hueso occipital. Coincide que como también están los lóbulos cerebrales propios del encéfalo, algunas, por ejemplo, en el hueso occipital se encuentra el lóbulo occipital, en el hueso temporal, los lóbulos temporales, etcétera, que esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí se encuentra en el hueso, parte del hueso temporal, se encuentra un proceso, que el proceso, digamos, que es como una extensión del hueso, para articularse con lo que corresponde al hueso cigomático. Y aquí en esta vista lateral se puede observar un ala, que es el ala mayor del hueso esfenoides, Aquí nuevamente podemos observar, ahora sí como que en imágenes reales, el punto brecma, el hueso frontal, la sutura coronal que habíamos mencionado y la sutura sagital. Más hacia posterior, el punto lambda, que va a ser esto correspondería, recordemos, a la sutura lamboidea, que va a ser el punto de separación del hueso parietal con el occipital. Y aquí podemos observar un foramen, foramen es como un agujero. Por aquí va a atravesar venas, principalmente venas, ¿no? Y es normal. En esta vista lateral, donde se puede observar la parte interna de los huesos, nos demos cuenta que el cráneo también puede formar pisos, ¿no? El piso anterior, que aquí ustedes pueden observar el hueso, todo esto, lo voy a remarcar para que lo observen mejor, correspondería al hueso etmoides, y esta como cresta que se extendió aquí, ahorita la señalo, está como cresta. Los primeros anatomistas que vieron como esta cresta, la relacionaron más como una cresta de gallo, de aquí que le hayan puesto crista galli, ¿no? Este es el hueso etmoides, que va a separar, va a dividir
al cerebro, al lóbulo frontal de la nariz. Y por aquí hay una gran cantidad de microperforaciones donde van a pasar los nervios olfatorios. Luego encontramos, este es el etmoides y hacia posterior el esfenoides. El esfenoides, algo característico es que ustedes pueden observar aquí como una silla, lo relacionaron como una silla turca, ¿no? Y sobre la silla, ¿qué ocurrirá? Pues en una silla va a descansar la glándula pituitaria, la glándula maestra, también conocida como hipófisis, que correspondería al piso medio y, y la base del cráneo o el piso posterior, ¿no? Que aquí es el agujero magno por donde el cerebro va a continuar con la médula espinal. En esta vista superior podemos observar la delimitación del piso anterior, el hueso etmoides con la crista galli, el, el, el hueso esfenoides, que aquí podemos observar como un orden de forámenes en media luna. Y estos son muy importantes ya que aquí atraviesan nervios craneales, arterias y venas de importancia clínica. Tendríamos la fisura orbitaria superior, que si hay una fisura orbitaria superior, pues es porque también va a haber una inferior, ¿no? Pero aquí señalamos la fisura orbitaria superior, el foramen redondo, foramen oval y el foramen espinoso. Aquí se observa como que si fuera una resbaladilla, el clivus, que va desde la parte posterior de la silla turca, esta silla que habíamos visto en esta vista lateral, pues este es el clivus, pero ahora lo estamos viendo desde arriba, ¿sale? Por eso se observa de esta manera el clivus, y por aquí va a ir el tronco encefálico, y aquí podemos observar el foramen magno, por donde va a continuar la médula espinal, y el hueso occipital, donde se va a encontrar aquí, aparte del lóbulo occipital, se va a encontrar el cerebelo. Muy bien, continuamos. La misma imagen, pero en una representación un poco más realista, ¿no? El hueso occipital, el piso anterior, el ala del esfenoides, la silla turca, la porción petrosa del hueso temporal, el foramen magno, el clivus. Y aquí pueden observar como las microperforaciones que tiene el etmoides, el hueso etmoides. Y aquí ustedes pueden observar el hueso etmoides, la crista galli y las separaciones, y aquí va a formar parte de la porción olfativa, parte de la nariz. El hueso etmoides, y aquí pueden observar las celdillas etmoidales, que va a tener una función en la nariz propiamente dicha. El hueso esfenoides, que se representa como que si fuera, en algunos libros, como que si fuera la imagen de un murciélago, ¿no? Que tiene el cuerpo del esfenoides, las alas del esfenoides y proyecciones hacia el inferior, que a estas proyecciones o procesos le vamos a llamar, se le va a llamar apófisis pterigoides.
Por aquí viene el nombre, apófisis pterigoides, ¿no? A estas proyecciones inferiores o procesos inferiores se les va a llamar apófisis pterigoides. Y dense cuenta que habíamos mencionado previamente la fisura orbitaria superior, es este. Es la fisura orbitaria superior, el foramen redondo. Esta es una vista frontal, como que si la persona estuviera de frente, y esto sería en una vista lateral, donde ¿qué va a sobresalir en la vista lateral? El ala del esfenoides, que forma parte de la base del cráneo. Voy a regresar tantito. Era lo que en una vista lateral aquí sobresalía. Esto como un recordatorio. Continuamos. Y ya lo habíamos comentado previamente, el esfenoides, el hueso esfenoides forma la piedra angular de la base del cráneo. Entonces imagínense, una fractura del esfenoides, puede ser de mucha gravedad, ¿no? Que claro, la fractura de cualquier hueso del cráneo, pues sí hubo una buena cantidad de intercambio, pero imagínense una fractura de la base del cráneo, sí puede haber un daño considerable. Muy bien, y aquí observamos a grandes rasgos el hueso frontal, cómo continuaría para formar los huesos propios de la nariz, el vómer. Aquí pueden observar el ala mayor del esfenoides, sería el ala menor, fisura orbitaria superior. El hueso correspondería al hueso cigomático, maxilar, hueso maxilar, por donde van a articular los dientes, y la mandíbula, que es el único hueso móvil, ¿sale? Esta es una descripción a grandes rasgos del cráneo. Y aquí ustedes observan una imagen más realista de lo que se describió previamente. El nación, el hueso nasal propiamente dicho, el vómer, que va a separar la cavidad nasal en derecha de izquierda, los cornetes nasales, que son como conchas, como huesos con curvaturas, que parte de ello va a servir para la humidificación y calentado del aire. Y aumentando un poquito más la imagen, se puede observar el hueso lagrimal. Aquí estaría el hueso etmoides, que ya lo habíamos mencionado. Y esto es para mencionar que, por ejemplo, los huesos del cráneo también van a formar el, este, el área donde se va a alojar el ojo. El ojo, y aquí atravesaría a través del conducto óptico, pues por aquí va a pasar el nervio óptico. Y esta es una vista lateral, donde aquí se alojaría el ojo. Pueden ustedes observar la separación que va a haber entre el área donde se va a alojar el ojo del cerebro, ¿no? Donde aquí correspondería al lóbulo frontal. Dentro de los huesos craneales, no en todos, pero en algunos, hay senos paranasales, ¿no? Hay en el hueso frontal, en el etmoides y esfenoides, ¿sale? También en los maxilares, pero del cráneo propiamente hay en el frontal, etmoides y esfenoides. Una función como los senos paranasales, pues están, tienen o cuentan con mucosa en su interior, y una función que se piensa que tienen los senos paranasales, como son espacios, huecos, es que tal vez sea para disminuir el peso del cráneo.
Muy bien. Y hay algunos puntos cranométricos de importancia, donde aquí podemos observar la fosa temporal, que va a estar formada por una parte o porción del hueso parietal, el hueso temporal, el ala mayor del esfenoides y parte del hueso frontal, ¿no? El brecma, y va a haber un plano órbito por la, por la, por el, por la órbita, y el meato acústico. Por eso se conoce como plano orbitomeatal, que va a ser una línea imaginaria que va a ir desde la base de la órbita, una línea recta que va a pasar por arriba del meato acústico. Aquí en esta imagen pueden ustedes observar también la protuberancia del hueso occipital externa. Protuberancia occipital externa, que prácticamente es la parte posterior que más sobresale del cráneo. Los huesos nasales y el nación, que va a ser el punto de hundimiento entre el hueso frontal y la nariz. El pterión, que va a tener como la imagen, la forma como de una H, que va a ser un punto de unión entre entre estas suturas craneales. Y aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar las principales, los principales formas de distribución de la presión craneal o de la energía craneal, ¿no? Que es donde más, cómo se van o se pueden distribuir los traumatismos craneales, las líneas, las áreas de mayor, distribución de peso o de fuerza, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo a este nivel, el área o la fuerza se disiparía más hacia hacia esta manera o de frente, ¿no? Un golpe facial, el centro de distribución de las cargas sería principalmente hacia esta área, ¿no? Entonces, estos son los contrafuertes craneales, que son como que las áreas donde se distribuye mejor el peso o la distribución de las mismas fuerzas ante un traumatismo. Eh, algunas páginas que pueden ser de interés para ustedes, donde constantemente comparto actualización, sobre todo en materia prehospitalaria. Actualmente está la medicina de aventura, que está muy relacionado con los primeros auxilios, pero los primeros auxilios, por ejemplo, primeros auxilios en sitios remotos es como que un área de la medicina de aventura, ¿no? Espero haya sido de utilidad para ustedes este resumen, y ahí tienen mi contacto por cualquier duda. Tengan bonita tarde, noche o día, dependiendo de la hora en que nos escuchen.